¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y el día de hoy compartir contigo parte, resumen de dos capítulos bien interesantes del libro El hombre más rico de Babilonia. Desde que empieza el libro, la historia te va envolviendo de una forma en que lo sientes bien familiar, como una plática entre gente que tú conoces. Te vas dejando llevar y le vas formando un ambiente basado en tu experiencia, donde vas entendiendo la información que trae este libro. Yo hace mucho tiempo lo leí, lo sigo leyendo, lo escucho en audio y al mismo tiempo lo trato de poner en práctica con más personas para que lo vayan conociendo, y en lo personal pues pongo en práctica lo que el libro habla de las finanzas. Es algo tan simple la forma de poder aprender finanzas a través de este libro, que al final yo pienso que la mayoría de las personas que han escrito libros sobre finanzas en los últimos tiempos pues han leído este libro. Así que lo recomiendo mucho, pero sobre todo que lo pongan en práctica, ¿sí? El primer resumen sobre este libro empieza desde al empezar la historia, ¿no? Pero voy a hablar en sí de las 7 maneras de llenar una bolsa vacía. ¿Por qué te voy a hablar hasta ese capítulo? Porque al iniciar el libro, la historia empieza con Bansier. Bansier es el fabricante de carros de la ciudad de Babilonia y Kobe es el músico. Son amigos ellos, él se gana la vida a través de con su guitarra, ¿no? Y Kobe pues a través de fabricar los carros para los gente de dinero, ¿no? Pero algo en común entre ellos es que ellos fueron amigos en la infancia de Arcad. Arcad es el hombre más rico de Babilonia. Y la pregunta surge porque él es súper rico, el hombre más rico de Babilonia, y ellos siguen trabajando. Entonces eso te relaciona mucho la historia con lo que vemos en la actualidad. Tal vez tú conoces amigos tuyos que el día de hoy gozan tal vez de una ah, seguridad financiera mejor que tú, ¿sí? Y que tal vez estudiaron en la misma escuela, los mismos maestros. Entonces te puedes preguntar por qué alguien que estudió en la misma escuela con los mismos maestros el día de hoy tenga resultados diferentes. Me puedes decir que porque siguieron estudiando, porque se prepararon, porque tú no, pero en sí son ciertas cosas que hicieron de cierta manera, como dice el libro de La ciencia de hacerse rico, ciertas cosas de cierta manera. Entonces, la historia empieza muy básica cuando Bansier se queda ido pensando en lo que él quiere ser, porque se da cuenta de que ya está enfadado, ya está harto de lo que hace y no puede salir de ahí. Entonces, cuando está en ese pensamiento ido, llega Kobe, el músico, pero él llega a pedirle dinero y se da cuenta pues que no le puede prestar dinero porque no tiene dinero. Y la esposa de Avancier pues lo mira que está sentado y en lugar de ponerse a trabajar y terminar el trabajo que tiene para ganar dinero, pero ella no lo interrumpe porque sabe que algo está cruzando su mente, ¿no? Pero Kobe sí se atreve a llegar a hablar y saludarlo como él llega cotidianamente y pedirle prestado, y pues ahí es donde surge la historia, que no le puede pedir prestado y dice, y si tuviera tampoco te lo prestaría porque nadie le puede prestar todo su capital ni a su mejor amigo. Total que empiezan a pensar, a platicar y a hablar y llegan a la conclusión de que ambos quieren ganar más dinero, que ambos no están contentos como están y deciden ir con Arcad, como es su amigo, para que les enseñe, les diga el secreto, les comparta cómo él tiene tanto dinero y ellos no.
pero a la misma vez como Bansier pues no es egoísta, él le dice, ¿por qué no invitamos también a nuestros amigos? Y vamos todos para que a todos nos enseñe y todos salganos de donde estamos, ¿no? O sea, ven a Bansier, a Arcad como alguien que tiene una oportunidad que les puede servir a todos, ¿sí? Así que se reúnen todos por las noches y Arcad les empieza a explicar cómo pueden hacerle para que ellos tengan dinero basado a su propia experiencia. La primera noche, la primera lección se llamó a empezar a llenar vuestra bolsa. Y la forma en la que empieza Arcad es preguntándole a las personas presentes ahí, a los amigos de la infancia, cómo se ganan la vida, o sea, en qué trabajan. Sabemos que todas las personas deben de tener un ingreso para poder comer, beber, vestir. Tiene que haber una forma de ganar dinero, algún ingreso llega a la casa, ¿no? Y es lo que él empieza a preguntarles. Al primero que le pregunta, ¿cómo te ganas el pan? Dice, pues escribiendo en tablillas lo que se hacía anteriormente, ¿no? Y le dice, pues tienes la misma oportunidad que tuve yo porque eso es lo que yo hacía. ¿Sí? Hay otro señor que le empieza a preguntar, ¿y tú qué haces? ¿Cómo te ganas la vida? Pues yo compro cabras, vendo la carne a las señoras y vendo la piel a los fabricantes de sandalias. Y así sucesivamente empieza a preguntarles, como si el día de hoy preguntáramos, ¿tú en qué trabajas? Por ejemplo, yo vivo en California, alguien puede decir, pues yo trabajo en el campo, trabajo en el field. ¿Y tú en qué trabajas? Pues yo trabajo en un empaque de fruta. ¿Tú en qué trabajas? Pues yo manejo camión, llevo la fruta a los empaques. ¿Tú en qué trabajas? Pues yo también manejo camión, llevo la fruta a las tiendas, ¿me entiendes? Tú trabajas en una fábrica, ¿en qué haces tú para ganar dinero? Total que le empieza a preguntar y les dice, pues si tienes un empleo es la primer fuente para ganar dinero, ese es un filón de oro, el tener un empleo, porque ahí ya hay un ingreso, ahí está la primer fuente de riqueza. Al final le pregunta a un señor, ¿y tú qué haces? Dice, pues yo vendo huevo. Dice, ok, perfecto. Si cada día pusieras en las sectas a 10 huevos y por la mañana retiraras 9, ¿cuánto quedaría? Pues quedaría una décima parte, ¿no? Quedaría uno de 10. Ok, y si lo sigues haciendo por mucho tiempo, ¿qué pasaría? Pues que se quedaría, al final habría más de uno que guardaba que de los 9 que sacaba, ¿no? Y pues ese es el primer secreto. Para empezar a llenar vuestra bolsa, empieza únicamente a sacar, por decir ahora en dólares, $1 de cada 10. Guarda $1 de cada 10 para que vayas ahorrando. Ese es el primer principio, ahorrar de lo que ya ganas trabajando. ¿Sí? Esa es la primera manera. La segunda manera es controlar vuestros gastos. Y aquí es donde la mayoría de la gente, el impulso a comprar o el impulso a comprar lo que no necesita de repente es lo que lleva no incluso a gastarse lo que gana, sino a gastar más de lo que gana. Y esa es la segunda manera de ahorrar, de tener dinero, controlando vuestros gastos, ¿sí? Que vivas de acuerdo a tu circunstancia, ¿sí? Que no gastes más de lo que tienes, ¿sí? Esa sería la segunda forma de ganar dinero. Y allí entra mucho la disciplina, ¿sí? El aprender a la gratificación diferida, o sea, no comprarte a crédito lo que sepas que todavía no lo puedes tener. No porque la gente dice, es que me lo merezco, pues sí, sí te lo mereces, pero no es tiempo, aguántate, ¿no? La tercera manera, hacer que vuestro oro fructifique. Es cuando ya has ahorrado cierta cantidad de dinero y ahora empiezas a invertir tu dinero. Empiezas a ganar dinero con tu dinero, ¿sí? Ahora ya estás teniendo lo que le nombramos o lo que conocemos ya cuando tu dinero está ganando intereses, ¿sí? Esa es la tercera manera.
La cuarta manera, proteger vuestros tesoros de cualquier pérdida. Y aquí se refiere a cuando vas a invertir tu dinero, pero en algo que tú conoces, en algo que tú sabes de antemano que te va a funcionar, ¿sí? Eso es proteger vuestro tesoro, invertirlo sabiendo, y si no sabes, apoyarte de alguien que sabe. O sea, se refiere como si vas a invertir, por ejemplo, relacionado, por ejemplo, con carros, pues que le preguntes a alguien que hace ese mismo, que tiene ese mismo oficio. Así que no le preguntes de mecánica al dentista o de sobre tocante a tus dientes al mecánico, ¿no? Eso se refiere a esta parte, la cuarta manera. Y la quinta manera, hacer que vuestras propiedades sea una inversión rentable. O sea, es como si tú tienes una casa, por ejemplo, y la rentas. Entonces esa casa te da para seguir pagando y tal vez te sobre para los mantenimiento de la casa y que te vaya sobrando dinero como para cualquier necesidad. Un ejemplo, que se te vayan los renteros y que no por algún tiempo no estés generando ingresos de la casa, que aún tú sigas teniendo un fondo, ¿sí? O sea, pasivos versus, o sea, algo que te está dando dinero. ¿Sí? Eso se refiere a la quinta manera. Invertir en algo que tu dinero siga creciendo, ¿correcto? Y la sexta manera es asegurar ingresos para el futuro. Y aquí es donde entra la parte donde ahora con los intereses que ya estás ganando de lo que tú habías ahorrado, ahora empiezas a invertir, pues tal vez en terrenos, apartamentos, casas, oro, cosas que te van a dar dinero, que no se devalúa de la noche a la mañana, ¿no? Esa es la sexta manera. Y la séptima, la última de las 7 leyes, es aumentar vuestras habilidades para adquirir bienes, ¿sí? Aumentad vuestras habilidades. O sea, las habilidades se adquieren, ¿sí? Que tú no dejes de prepararte, no dejes de capacitarte, ¿sí? Que no te estanques y te conformes con lo que ya lograste. O sea, no es que te conformes en dinero, el dinero te va a seguir llegando. Es la frase de que los ricos más ricos y los pobres más pobres. O sea, si los ricos tienen dinero es porque aprendieron a que su dinero trabaje para ellos, ¿sí? Y eso es lo que vas a hacer aquí con las habilidades. ¿Sí? Seguirte capacitando, seguirte preparando y dejar que tu dinero siga creciendo. La otra lección de la que vamos a hablar son las 5 leyes del oro. En las 5 leyes del oro hay una historia que el viejo Calabad, él trae caravanas de un lado a otro, de un pueblo a otro, entonces les cuenta historias a la gente que le ayuda, a la gente que trabaja con él. Pero ese día en especial les empieza a contar una historia a la luz de la luna, de las estrellas, y lo empiezan a escuchar porque habían escuchado mucho hablar de Arcad, pero no habían escuchado hablar de su hijo Nomasier. Entonces, Calabad les empieza a contar una historia de cómo Nomasier se hizo rico. Arcad quería que su hijo fuera el heredero de su fortuna, lógico, como su hijo, pero no quería darle su dinero a un hijo que fuera irresponsable y que supiera él que dentro de unos años, pues todo lo que él había acumulado lo derrochara y se quedara al final peor, ¿no? Entonces él lo que hizo fue decirle: por 10 años te vas a ir de casa para que aprendas en, con tu propia experiencia a hacerte rico. La diferencia es que tú vas a empezar de una manera muy diferente como empecé yo, porque a él le dio una bolsa de oro y le dio una tablilla con pergaminos, los pergaminos que él había escrito de las 5 leyes del oro a lo largo de sus años, por la experiencia que adquirió, lo puso en 5 pergaminos y le dio los 5 pergaminos y le dio una bolsa de oro y no lo volvió a ver por 10 años. Pues en esos 10 años, lógico,
que le pasó lo que pasa a alguien sin experiencia. O sea, Nomacier perdió el dinero que le había dado su padre y tuvo que ir a trabajar. Y después de que ya trabajaba, fue que se le ocurrió ver los pergaminos que le había regalado su padre. Y empezó a aplicar los pergaminos, las 5 leyes del oro que le había dado Arcad. Total que después de los 10 años regresa a casa y en el propio palacio ya de su hijo se reúnen y le empieza a explicar a su papá cómo él había acumulado su dinero. Y después de ver que él ya había triunfado, que ya había aprendido las leyes del dinero, fue que él decide que lo iba a dejar como heredero y le iba a dejar su fortuna, ¿no? Entonces él empieza a hablar de las 5 leyes del oro, no a leerlas, a decírselas, porque se las había aprendido de memoria, ¿no? Entonces aquí se las voy a leer lo que contenían esos 5 pergaminos. En el número 1 decía, el oro acude fácilmente en cantidades siempre más importantes al hombre que reserva no menos de una décima parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro, de él y de su familia, ¿sí? No menos de una décima parte de sus ingresos. Este es el pergamino número 1. En el número 2 dice, el oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso, multiplicándose incluso como los rebaños en los campos, ¿sí? Por lo que hablamos en el primero, se van dando cuenta de lo que es la diligencia en el dinero, ¿no? En el número 3, pergamino número 3 dice, el oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de hombres sabios. En el número 4, el oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. Y el final, el número 5, el oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores o que seña de su propia inexperiencia y de sus románticos intenciones de inversión. ¿Sí? Esas son las 5 leyes del oro, son los pergaminos que Arcad le regaló a su hijo para que se fuera de casa por 10 años y aprendiera a ganar dinero y poder ver que él era el hijo en el que podía él confiar su dinero. Así que pues el resumen de las 7 leyes de cómo las 7 maneras de llenar una bolsa vacía y de las 5 leyes del oro, ¿sí? Así que eso es lo que quería compartir con ustedes en este video. Cuídense mucho, que tengan mucho éxito en lo que hagan el día de hoy y nos miramos en un próximo video. Creo que ahí debe de cortar, déjenme ver aquí. Ahí está. Cuídense y bendiciones.